Estamos en la temporada Tres. 3. Eso quiere decir que ya veamos cuántas semanas. Uf, se me ha olvidado. Unos cuantos ya, pero estamos creciendo por unas semanas y ya creciendo. Y ya está llegando al pilar tercero. Tercero, sí, de la... ¿Cuáles eran los 4 pilares? Que ya se me olvidó a mí. ¿Me olvidó también? No. A ver. No, pues empezamos, ¿no?, con nuestra humanidad. Formación humana. Y bien. Después la formación seguimos con nuestra espiritualidad. La formación espiritual. Y ahora estamos llegando a la formación del intelecto, formación intelectual. Los conocimientos que tenemos que tener. Y nos faltará una después. ¿Cuál será la número 4? El apostolado. El apostolado. Entonces, formación, otra vez, humana, espiritual, intelectual y apostólica. Exactamente. Sí. Entonces ahora estamos en lo que es la formación intelectual. Eso suena como que nos vas a poner a estudiar o qué. Bueno, sí, no, yo siempre digo, no, hay que, si queremos crecer en nuestra fe, tenemos que entender lo que creemos. Porque si no entendemos, ¿cómo es posible que vamos a creer? Y eso me sonó a San Agustín, ¿eh? No sé. Por ahí me sonó esa frase. Pero, sí. Muy bien. Bueno, y entonces, Padre Carlos, ¿de qué nos va a hablar en este día, en este video? Bueno, día de hoy? Lo que vamos a hablar hoy para iniciar y formar como una fundación de nuestra formación intelectual es la revelación divina. Que quiere decir que vamos a aprender a cómo conocer las promesas de Dios. Y la revelación divina se puede decir que es ese encuentro con las promesas de Dios. Que quiere decir que no es que vamos a recibir información, no vamos a recibir información de Dios, pero sino la revelación divina es Dios dándose a conocer a la humanidad. Que Dios revela de sí mismo en nuestra humanidad, en nuestra historia, para que nosotros podamos conocer a Él. Ya. Revelación significa eso, ¿no? Es darse a conocer, ¿no? Yo me revelo, quiere decir yo me doy a conocer. Entonces, se trata de cómo Dios se da a conocer al hombre, a nosotros. Sí, y lo que vamos a hablar hoy es por qué es tan importante. Okay. No siempre hablo, ¿no?, del por qué. ¿Por qué es tan importante que Dios se da de conocer a nosotros? Y por eso, por qué es tan importante y es tan central en nuestra fe católica. Vamos a desarrollar todo eso en este video. Interesante. Tenemos que distinguir sobre 2 tipos de revelación. La revelación natural y la revelación sobrenatural. Padre, y ustedes que están en mi clase, no están en la clase de inglés, quizás, pero en mi clase de inglés siempre estoy haciendo preguntas. Voy a hacer una pregunta. Yo no sé si estoy listo, pero... Ok, vamos. Confianza, ánimo. Sí. Ánimo. Cuando hablo de la natural, la revelación natural, ¿qué quiere decir natural? Lo que yo entiendo, ¿ok? Es que Dios se nos revela de una manera por las cosas que vemos, que conocemos. No sé, pienso ahora, por ejemplo, Dios se me revela en la naturaleza, Dios se me revela, ¿no? Cosas de esas maneras, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por la revelación natural. Exactamente, 100 puntos, ya. Sí, la revelación natural es precisamente cómo Dios nos da de conocer a Él por las cosas naturales. Si quiere decir natural, en la naturaleza. Y no solamente en la creación, como estas flores que están aquí, como el sol, como el frío, como el calor, con la belleza de la naturaleza, pero sino con nuestra naturaleza. De usar nuestra razón para dar de conocer, para conocer a las cosas de Dios. Y a través de la creación, a través de nuestra razón, de nuestra mente, podemos llegar a un conocimiento de Dios. Pero también hay un tipo de revelación que es sobrenatural, que quiere decir que solo podemos conocer a Dios por fe. Por la fe como lo está revelado en las Sagradas Escrituras, ¿no? Todo lo que está revelado en las Sagradas Escrituras tenemos que recibir con fe. Y sobre todo con nuestra fe en Jesucristo. Que Jesucristo es
la revelación perfecta de Dios en las Escrituras. Esos son los dos tipos de revelación natural y sobrenatural. Y si no me creen, tenemos recursos, ¿no? Y vamos a usar mucho yo voy a hablar mucho del catecismo de la Iglesia Católica, de diferentes documentos que está en el magisterio de nuestra iglesia, que nos provee todo de lo que estamos hablando, ¿no? Muy bien. El número 50 en sus catecismos. Si tienen sus catecismos, ábrenlos al número 50. Dice así: Dios se deja conocer por la razón humana, pero además, por pura iniciativa de amor, se revela plenamente enviándonos a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo para mostrarnos su plan de amor desde toda la eternidad. O sea, así que Dios no se revela por hacer un show o a impresionar a todos nosotros. No, Dios se revela de sí mismo para mostrar su plan para salvar a ti y a mí y a todos ustedes. Y es por ese amor que se revela no solamente en la creación, pero sino también en Jesucristo, por el Espíritu Santo, en las Sagradas Escrituras. Y así, para que nosotros participemos en ese plan de amor. Ok, muy bien. Pues seguimos. Seguimos. Entonces nos vas a hablar de la Sagrada Escritura. Ah, sí. Pues si quieres conocer la revelación de Dios más perfectamente, más cercamente, no hay mejor recurso que la palabra de Dios, que es su palabra misma, ¿no? Que la Biblia está inspirada por Dios y enseña sin error la verdad que Dios quiso revelar para nuestra salvación. Y cuando hablas de la inspiración, ¿quién escribió la Biblia? Pues el hombre escribió las palabras, pero las palabras fue inspirada y guiada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, no sé, leemos en la misa, ¿verdad? Lectura del profeta Isaías. ¿Quién lo escribió? ¿Lo escribió Isaías? Pues tú puedes saber mejor que yo. Bueno, pero yo te... O sea, no, a lo que me refiero es, no has hablado de la inspiración, ¿no? Entonces, sí, puede haber uno que se llamaba Isaías que escribió. Sí, se puede decir, sí. Pero lo importante no es Isaías, sino que Isaías estaba inspirado y guiado por Dios, ¿verdad? Porque sabemos que en realidad los libros de la Sagrada Escritura han sido escritos a muchas manos, como decimos, ¿verdad? O sea, no solamente ha sido un autor, sino han sido muchos autores que han ido como que poco a poco a lo largo de los siglos y siglos nos han ido añadiendo cosas, ¿verdad? Sí, exacto. Pero eso no quiere decir que no sea inspirado por Dios. Ha sido Dios el que ha inspirado siempre a esos autores, ¿verdad? Exactamente. Y lo que lo que es importante es que nosotros recibimos como iglesia, la iglesia recibe y cuide a todos los libros de todos los autores de las Sagradas Escrituras y forma lo que se llama la Biblia, y que afirme que todo es inspirado por el Espíritu Santo. Y otro documento, no sé qué se puede decir, que habla de esto, es la Constitución Dogmática promulgada de el Papa Pablo VI, que se llama Dei Verbum. Y muchos de estos documentos que salen del Vaticano, si ustedes no saben, el título en latín da de conocer lo que se trata el documento. Dei Verbum, que se quiere decir palabra de Dios. Por cierto, todos estos documentos, que son los documentos que llamamos del Concilio Vaticano II, y que, por cierto, ahora el Papa León, en las catequesis que él tiene los miércoles para todos los peregrinos que están en Roma, y que esas catequesis las podemos encontrar siempre en el internet, ¿verdad? En la página web del Vaticano, está precisamente el Papa profundizando de nuevo sobre esos documentos del Vaticano II. Ha comenzado a volverlos como a desempolvar, ¿verdad? Para volverlos a comentar. Porque son esos documentos donde el Papa con todos los obispos, ¿no?, se juntaron
para darnos esas guías de lo que tiene que ser la iglesia en el mundo de hoy, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando estás hablando de que la iglesia recibió esa palabra, ¿no? Quiere decir que la iglesia en un momento determinado tuvo que definir cuáles eran los libros de la Biblia. ¿Y a eso cómo le llamamos? Cuando la iglesia hizo el canon. Ah, sí. Ay, Sí, por favor. Hasta yo estoy creciendo ahora. El canon. El canon, ¿verdad? Sí, es sí. decir, cuando la iglesia se juntó y dijo, a ver, estos libros sí son de la Biblia, y hay otros libros que no son de la Biblia. Exactamente. ¿Verdad? ¿Sí? Y luego, ¿cómo sabemos en esto, una cosa práctica, ¿no? ¿Cómo sabemos en nuestras Biblias si nuestra Biblia es una Biblia católica? Bueno, no tengo mi Biblia. Ay. Ok. Pero dice, yo creo que en las primeras páginas, ¿no? Eso. Dice, hay Siempre, o sea, si esta es la Biblia, cuando uno la abre normalmente en esta página de aquí, ¿verdad? Va a estar ¿qué? sí, hay un imprimatur Eso es, ¿verdad? que dice sellado con El sello de un obispo o de un cardenal o eso, algo. que alguien que dice, yo certifico que esta es una Biblia católica. ¿Por qué? Porque no todas las Biblias tienen los mismos libros, ¿verdad? Precisamente hablando de eso, del canon, ¿no? La que la Iglesia Católica definió, estos son los libros, pero nuestros hermanos protestantes, ¿sí? O otros han definido que estos libros sí o estos libros no, Exacto. a su antojo de ellos, ¿verdad? Sí, así que algunos de los Biblias protestantes faltan unos libros, así que tengan mucho cuidado. Pero vamos a seguir. Perdón, ya estamos brincando. Ok, perdón, vamos a... Ya no le gustó que le hicieran preguntas, esa es la verdad. Pero, ok, a ver, seguimos entonces. Pero regresando, ¿no?, a los documentos del Vaticano, ¿no? Sí. Este documento Dei Verbum habla específicamente sobre la inspiración del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras y dice así: todo lo que afirman los autores sagrados debe considerarse afirmado por el Espíritu Santo. Por eso, la Escritura enseña fielmente y sin error la verdad que Dios quiso transmitir para nuestra salvación. Y tome una palabra de la carta de San Pablo a Timoteo. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y formar en la justicia. Así que todo lo que está en las Sagradas Escrituras es lo que Dios quiso a transmitir y revelar a nosotros para mostrar su plan de nuestra redención. Y el papel de la iglesia es precisamente no agregar o quitar, sino transmitir y cuidar lo que Dios revela para nosotros. Que la iglesia nos ayuda a conocer sus promesas. Has dicho una cosa sobre el error. O sea, quiere decir que dijiste sin error, que la Escritura no tiene errores. Pero la Escritura tiene cosas, cuando hablas de los errores, puede tener cosas que hoy sabemos que no son así. ¿No? A ver, no sé si me puedes ayudar a entender. Explica. Es decir, cuando hablamos del error, estamos hablando del error para nuestra fe. Ajá, exacto. ¿Puede tener la Escritura errores sobre biología o sobre otras cosas? Oh, sí. Porque es el conocimiento humano que estaba limitado hace 5.000 o 7.000 años. Sí, no que quiere decir que lo que fue cierto en esos tiempos es cierto ahora culturalmente, históricamente, sí. Eso, ¿no? Pero lo que se trata de la fe, de nuestra fe, hay una lección en todo sobre nuestra fe. Aunque los datos históricos son diferentes, o estamos hablando de diferentes tiempos, las lecciones que están en cada capítulo de la Escritura, se habla de una cosa, una realidad humana que estamos viviendo ahora. ¿Qué quiere decir? Que todo de lo que estamos hablando, de todo lo que está en las Escrituras, es para nuestra redención, lo que Dios quiso para nosotros. Ok. Muy bien. Oh, se apagó mis notas. Bueno, así que para resumir todo, la
revelación no es una transmisión de información. Es una transmisión, es una revelación, es un conocimiento de sus promesas, del plan de nuestra redención. Y si queremos saber más o conocer más de las promesas de Dios, debemos de tomar un poco tiempo más con su palabra. Y yo siempre digo, si quieres saber cómo Dios habla y cómo Dios comunique con nosotros, debemos de leer sus palabras. Leer la palabra de Dios. Desafíos. ¿Ya? Ya estamos llegando Ya estamos llegando al final. al final. A ver, pero entonces déjeme preguntarte antes, porque si no... entonces, se trata de decir, la revelación, Dios revela cuáles son esas promesas a través de su palabra, ¿no? Uh-huh. Y esa palabra es una palabra que no tiene errores, nos has dicho, ¿no? Uh-huh. Que es una palabra completa, inspirada por el Espíritu Santo. Uh-huh. Y entonces para conocer esas palabras, esas promesas, tengo que conocer la palabra. Uh-huh. Y al final la palabra es Jesucristo mismo. Exacto, sí. Entonces tengo que conocer a Jesucristo. Dice San Juan en su Evangelio, ¿no? En el principio fue la palabra fue Dios y era Dios. Y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es. Y yo iba a ir a otro lugar que era también, ¿no? Que por lo tanto desconocer la palabra es desconocer a Jesucristo. ¿Que eso lo dijo quién? San Jerónimo. Eso, muy bien. Sí, San Jerónimo. Que fue uno de los que tradujo la Biblia, uh-huh. ¿verdad? Ignorancia de la palabra es ignorancia de Cristo. De Cristo. Uh-huh. Entonces, para no ser ignorantes tenemos que conocer. Exactamente. Y tenemos que conocer la palabra para conocer a Cristo. Exactamente. Okay. Precisamente así. Bien. Bueno. Desafíos. A ver, desafíos entonces. A ver, primera pregunta, ¿no? ¿Cómo te ayuda a distinguir entre la revelación natural y sobrenatural, a entender mejor el deseo de Dios de darse a conocer? Uh-huh. ¿Cómo se ayuda esa distinción, ¿no? Entre natural y sobrenatural a conocer más el deseo de Dios a dar de conocer a nosotros? Primero. Segundo, ¿qué importancia tiene el magisterio para mantener viva y unida la fe de la Iglesia? A ver, entonces, cuando hablas del magisterio, ¿qué es eso del magisterio? Sí, el magisterio es la autoridad de la Iglesia de Ajá. enseñar y transmitir la revelación. La revelación. Y entonces, por tanto, hemos dicho algunos puntos, pero no hemos hablado de la palabra magisterio. Porque hemos dicho que la Iglesia fue la que tuvo que decir cuáles son los libros y la Iglesia es la que interpreta la palabra de Dios. Exactamente. Correctamente, ¿no? Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué importancia tiene esa autoridad de la Iglesia para mantener viva y unida esa fe? Ok, ahora sí. Ahora sí, más claro. Hay que darles una pista, porque el padre no nos dio pistas y... Muy bien. Y tercero, ¿no? ¿Cómo puede el estudio de la Escritura y la tradición fortalecer tu vida de fe y tu testimonio? ¿Cómo, si estás imaginando, ¿no?, que honestamente no tomas tanto tiempo a leer las Escrituras, que tiene la Biblia así cogiendo polvo, ¿no? ¿Cómo puede imaginar que estudiando o tomando más tiempo con las Escrituras y la tradición de la Iglesia, como no solamente la Escritura, pero sino la interpretación que la Iglesia da de estas lecturas, cómo ese estudio fortalece nuestra fe? Porque al final lo que buscamos es conocer más a Jesucristo, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a crecer, que es lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Exactamente. Estas son conversaciones para crecer. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por seguir aquí con nosotros y nos vemos en la próxima semana. La próxima semana, sí. Muy bien. Y si no tengan miedo si en estas semanas se va a doler su cabeza de crecer tanto. No, tampoco no. Tranquilo. Sí, de mucha información, pero ni modo, así crecemos. Seguimos adelante. Sí. Bendiciones.